Muy bien, vamos a comenzar la palabra que el Señor tiene para nosotros hoy. Hechos capítulo 16. Versículo 16 al 31. Recuerden lo que les he dicho. Estás leyendo una narración que el Espíritu Santo inspiró. Él, Dios eterno, hizo que se escribiera para nuestra enseñanza, porque tiene palabra de bendición para nuestras vidas. Es Dios hablándonos, y si Dios te está hablando, lo menos que podemos hacer es poner atención. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido de la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haber azotado mucho, de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. La reflexión o punto principal de esta meditación es esta: Satanás busca silenciar nuestra voz o nuestra boca para que no declaremos la grandeza y el poder de nuestro Dios a través de la oración y la alabanza.
Satanás busca silenciar nuestra voz o nuestra boca para que no declaremos la grandeza y el poder de nuestro Dios a través de la oración y la alabanza. Casualmente, dice la Sagrada Escritura, mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo que nos anuncian la palabra de Dios, el camino de salvación. Allí encontramos a dos hombres, a Pablo y a Silas, que iban a la oración. Qué casualidad, como decía, que cuando ellos iban a orar, aparece una mujer endemoniada, porque tenía un espíritu de adivinación, y ese no es un espíritu que provenga de Dios. Está estrictamente prohibido en las Sagradas Escrituras toda adivinación, toda hechicería, todo tipo de brujería, todo aquello que busque el reino espiritual de las tinieblas y no a través de Dios y de su Hijo Jesucristo y de su Santo Espíritu. Y ellos iban a orar. Había pasado que una semana anterior habían estado ellos, se habían ido a una parte que tenían de oración y habían ganado a una mujer llamada Lidia de Tiatira. Lo importante es que ellos estaban ahí en Filipos. Filipos es una ciudad, la primera ciudad de Macedonia que ellos estaban visitando. Y cuando iban a la oración, en voz importante, el día de ayer o antier, el viernes, se celebró en los Estados Unidos el Día Nacional de la Oración. Y a mí me estremeció y dije: qué glorioso que una nación pueda celebrar el Día de la Oración. Y en México no tenemos un Día de la Oración. Entre cristianos tenemos el Día de la Biblia y ahora se está celebrando un día de oración. Pero como nación, el mismo vicepresidente de los Estados Unidos reunió a gente importante y pastores para orar por los Estados Unidos. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios. Es la puerta abierta, gloriosa, que ganó Jesucristo con su sangre en la cruz del Calvario. Con su muerte, sepultura y resurrección se rompió aquel velo y nos dio acceso al trono de gracia. Por eso dice la palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro, hallar gracia y oportuno socorro. Quiere decir que nosotros podemos entrar a la misma presencia de Dios, y para eso es necesario que tú tengas la actitud, la decisión dentro de ti para ir, reunirte, o simple sencillamente ahí en tu casa tengas aquel aposento, aquel cuarto de guerra, como la película que veíamos hace tiempo, de oración, donde tú has destinado el tiempo para orar. Algunos tienen su cuarto de guerra en el baño. Qué bueno, tienes tu cuarto de guerra. Otros tienen su oficina. Otros esperan que todos se duerman para poderse escapar y arrodillarse junto a su cama, o ahí junto a la hamaca, colgados en la hamaca hasta que se quedan dormidos. Lo importante es que llega un momento dado en que nosotros, como creyentes, sabemos y tenemos una profunda necesidad de hablar con nuestro Dios, que no nada más es nuestro Dios, nos ha dado la gracia de ser sus hijos y de ser nuestro Padre. Hablar con nuestro Padre, con nuestro papá, venir a descargar nuestro corazón, nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestros anhelos, nuestros planes, nuestros sueños. Ahí estamos
Y cuando tú terminas de hablar con Dios, sientes aquella paz, aquella bendición, porque sabes que Él ha tomado en sus manos tus asuntos y Él empezó ya desde ese momento. Es más, antes de que tú hablaras, Él ya conocía las cosas, pero Él determinó que tú tienes que hablar, y si no hablas y si no pides, no va a haber. Por eso dijo: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis, porque el que pide recibe, y el que no pide no recibe. Si no pides, te van a dar. Llegan y te dan. Mira, te traje esa bicicleta y yo no la pedí. El que no pide no recibe. Llega entonces ese instante, ese momento en el que tú te das cuenta, lo que acabamos de decir como principal pensamiento, es: el diablo va a buscar callar tu boca para que no ores, para que no pidas, para que no llames, para que no busques la ayuda de Dios, y para que no proclames su poder y su gloria en alabanza. Para eso se necesita la boca, el aliento. Dice la palabra: todo lo que respira. Así es que más les vale que alaben a Jehová, si no ahorita les vamos a dejar de respirar. ¿Estamos hablando? Todo lo que respira alabe a Jehová. ¿No respiras? Bueno, entonces ya, ¿para qué estás aquí? Ay, pastor, usted me entiende. La palabra es clara. Si tú respiras, es porque Dios te ha permitido estar aquí, llenar tus pulmones de aire. Hace algunos años me dio un cuadro de neumonía. Estuve internado y yo sé que me podía haber muerto en esos días, porque aproximadamente terminé de una cirugía y a las 6 de la tarde me descubrieron un foco neumónico que yo no tenía cuando entré al hospital. Yo sé que lo agarré allí en el hospital porque no lo tenía, si no, no me hubiera operado. Me quitaron la vesícula y en la tarde ya tenía un foco neumónico. Entonces a tomar una radiografía y estaba del tamaño de una canica, como a las 4 de la tarde. Me operaron a las 10 de la mañana, pero a las 4 de la tarde ya tenía un foco neumónico. A las 12 de la noche ya estaba del tamaño de una cereza. A las 6 de la mañana ya estaba del tamaño de una pelota. Y eso me estaba llevando a la muerte. Y luego yo había oído, pero la enfermera había dicho que se había muerto don fulano de tal a 2 cuartos de neumonía. O sea que había una bacteria que estaba allí en el hospital o en el quirófano, a ver dónde estaba, pero ahí ya me había agarrado a mí. Y recuerdo que yo le dije a Dios: Señor, tú eres el Dios soberano. Tú sabes, yo entré por esto y ahora ya tengo esto. Y ese día clamé a Dios. Todavía podía respirar porque llegó el médico, mandó a una mujer que me golpeara el pecho, y con una maquinita que me cimbraba ahí, y para que removiera aquello, y me empezaron a meter 3 tipos de antibióticos diferentes. Y yo le hacía, quería meter aire a mis pulmones. Uno piensa, ay, nada más ese pedacito y tengo este pulmón y tengo... No se puede respirar también. Y se van en horas un foco neumónico. Por eso les digo que el diablo trata de asfixiarte, de que no tengas aliento,
Y cuando tú entiendes esto de lo que es vivir y poder respirar, por eso el Espíritu Santo de Dios te dice: y todo lo que respira, alabe a Jehová. Vives por la gracia de Dios. Respiras por la gracia de Dios. Estás aquí por la gracia de Dios, porque Él te quiere bendecir, porque te ama, quiere prosperarte y te tiene en este lugar para que tú experimentes el poder de su presencia y declares a toda persona que Él es un Dios bueno, que Él es un Dios de misericordia, digno de toda la alabanza, la adoración, que Él es poderoso para solucionar cualquier problema que esté afectando tu vida y la de tus amados. Porque hay poder en la oración. Ahí estaba aquella mujer. Estos son hombres del Altísimo. Ellos hablan la palabra de salvación. ¡Ah, qué honra! Pablo debía haberse sentido contento y decir: mira, este nos está ayudando a proclamar el Evangelio, nos está dando un anuncio gratis sin cobrarnos, que nosotros somos los embajadores de Dios. Yo siempre me cuestionaba y decía: ¿por qué se enojó Pablo? Dice la Biblia: porque ya le enfadó, ya le cansó. Tal vez a Pablo ya le cansó, pero Dios sabía otra cosa. Dios sabía otra cosa. Y yo digo que el Espíritu Santo me lo reveló. No sé si se lo ha revelado a otros, pero a mí me lo reveló. Y desde entonces entré en paz, porque yo no estaba muy de acuerdo con que Pablo le hubiera sacado si estaba predicando ella. Estos son siervos del Dios Altísimo. Les estaba dando publicidad para que la gente los buscara a ellos. Pero ¿saben qué era la realidad? El demonio se estaba haciendo publicidad. El mismo diablo se estaba haciendo publicidad, porque a ella, al decir quiénes eran ellos, y ellos con sus oraciones, con los milagros, con todo lo que iba a suceder en Filipos y que estaba sucediendo, iban a confirmar que aquella mujer tenía un poder real y que ellas podían testificar de que lo que ella estaba diciendo era verdad. Entonces, cuando Pablo se fuera, ¿quién iba a tener toda la clientela? Ella es la que decía. Entonces ella tenía un espíritu. Pablo la dejó los primeros días hasta que se cansó, dice la Biblia. Pero el Espíritu Santo va más allá. El Espíritu Santo sabía que aquella mujer, terminando de que Pablo estuviera, iba a jalar más gente, iba a hacer más daño que el bien que pudo haber hecho. De tal manera que el Espíritu Santo hizo que Pablo se enfadara, se molestara y le dijo: en el nombre de Jesucristo, sal de ella. Primera enseñanza: si tú eres un creyente genuino, dice la Sagrada Escritura, que pondrás tus manos sobre los enfermos y sanarán, y echarás fuera demonios. Eso no es exclusivo de Pablo, es exclusivo de un creyente genuino. Es exclusivo no es exclusivo de una persona, de un líder o de un pastor en especial. Es algo que Dios te ha dado a ti como creyente, pero es una grande responsabilidad que tienes para vivir como un creyente genuino. Y le echó fuera. Aquellos hombres, los amos, era una muchacha esclava. No era una socia del negocio. Dice: sus amos vivían en esclavitud, no tenían ningún derecho. Y como estaba endemoniada, la usaban para sus ganancias. Y con aquello, pues cuánta gente iba a ver, iban a ganar más. Este espíritu de adivinación no es un espíritu que adivinara el futuro, no, porque eso solamente lo puede hacer Dios. Lo que ella adivinaba era decirle a las gentes cosas que ya habían sucedido, y la gente se queda sorprendida. Y tú dices: tú hiciste esto la semana pasada, tú hiciste aquello la semana. Ay, sí, ¿cómo lo sabe? Y se sienten apantallados, porque el diablo sabe todo lo que ha pasado
porque además Él influyó en hacerte y decir lo que tú hiciste. Entonces viene y tiene todo el derecho de decírtelo y te lo revela. Por eso es tan importante que nosotros entendamos cuando vemos todos los programas de televisión y todos esos brujos que salen aquí en Mérida. Hay 3 canales o 2 canales que están todo el día, dale, dale, dale. Yo una vez veo a la muchacha de mi casa que tiene prendida la televisión y están ahí los que hacen limpias y los que hacen todas las cosas. Le dije, ¿estás viendo? Es que un ratito le sale, sí, quítalo. Me molesta. ¿Por qué? Porque están promoviendo el reino de las tinieblas y la gente que tiene necesidad, tantas necesidades. Entonces aquello iba a ser un caos y la echa fuera. Y qué bueno que la echó fuera, porque se acabó aquello que iba a hacer daño a cuántas almas, a cuántas personas. Pero sus amos se enojaron porque les quitó el motivo de sus ganancias. Es como aquellos que se dedican a negocios ilícitos. Son motivo de su ganancia y cuando alguien les cierra el negocio se molestan. Por eso es que encontramos gente que no quiere nada con Dios y no quiere que les hables de Dios, no quiere nada con el Espíritu Santo, menos que les hable y que les redarguya. Agarraron a Pablo y a Silas, los llevaron a las autoridades, los acusaron. Ahora sí, llegaron los decentes. Ellos nos están enseñando cosas que no nos es lícito a nosotros los ciudadanos romanos, que aprendamos, porque están predicando de un Jesús al cual debemos de adorar y alabar. Y como somos romanos, nosotros debemos de alabar y adorar solo a César. Los magistrados, como vieron el bolón, pero tenían tanta influencia aquellos hombres, los dueños de esa esclava, que trajeron una multitud y dice que se agolpó la gente y los magistrados no se sintieron más que bajo presión y les rasgaron las ropas para complacer a la gente, sacaron unas varas. Yo quisiera a alguien que se me pase aquí al frente, le tengo una vara ahí guardada y le doy 10 varazos nada más. Los azotaron mucho. Las varas no son palos duros, gruesos que te pueden, no, te rompen la piel. Duele. Produce heridas que sangran. Verdugones. Pablo y Silas sufrieron lo que no se imaginan. Y así probablemente desmayados, yo no sé cómo los habrán sacado. Le dijeron al carcelero, mételos en lo más profundo del calabozo. Y los metió a lo más hondo, donde ni siquiera había luz, no entraba la luz, a lo más profundo de las cárceles romanos en aquel tiempo. Y de lo que poco que pudimos conocer ahora que estuvimos en Roma y ver algunas de las prisiones y de los calabozos que hay. Y en otras ciudades. Son lóbregos o lúgubres, humedad en las paredes. Por lo regular, por como estaban al fondo, son partes de drenaje pestilente, ratas. Ahí estaban y los metió, no nada más los metió a un cárcel y un calabozo y cerró la puerta, no, los metió en el cepo, en aquella madera donde tenían que meter los pies y tenían que meter las manos y estar atados. A lo mejor cayeron inconscientes de tanto dolor. Cuando llegó la noche, ellos no empezaron a quejarse, no empezaron a lamentarse, no empezaron a llorar y a decir: Señor, ¿por qué permitiste esto si somos tus siervos? Si nosotros te hemos servido, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué permitiste que nos golpearan? ¿Por qué no nos protegiste? ¿Por qué no enviaste a tus ángeles? Tu palabra dice, como el diablo le dijo a Jesús. ¿Por qué? No lo dijeron. Eso del por qué y por qué y por qué lo hacemos nosotros. Pero la palabra nos enseña el nivel espiritual de un par de hombres que estaban en una comunión íntima con Dios, que estaban en oración constante, que hablaban con Dios, platicaban con Dios todos los días.
Si tú no practicas eso y usas tu boca, tu aliento para orar, por eso la oración es la base del fundamento de la permanencia de la iglesia el día de hoy. Una iglesia que no ora, una iglesia que está condenada a desaparecer. No la iglesia de Cristo, esa congregación. Porque va a haber siempre un remanente que continúe ahí adelante, que los que sí oran. Casualmente los que oran son los pocos. Ahora te puedes explicar por qué no hay más bendición en tu vida, porque no oras. ¿Fue de bendición que aquel hombre sacara a aquel demonio? Es el demonio que se lanzó contra ellos. Pero Dios, que está en control de todas las cosas, sabía que aquellos hombres iban a hacer lo que Él le agradaba en su corazón. Cuando despertaron, empezaron a orar en voz alta. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, te pedimos por Filipos, te pedimos por estos hombres que nos metieron a la cárcel, te pedimos que se arrepientan. Empezaron a interceder, empezaron a clamar, y entonces el Dios eterno, poderoso, que no está porque estás en la prisión, no te ve. Él estaba ahí con ellos conforme a su palabra y a su promesa, que les dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te olvides en cualquier problema que tú estés pasando, que Dios está contigo, por muy duro que sea la circunstancia. Y Dios siempre tiene un plan y un propósito mayor del que nos imaginamos, para bendición de los miles y cientos de miles, por no decir millones, de los que hemos sido bendecidos gracias a lo que pasó en aquella ocasión. Porque Pablo y Silas estuvieron orando y alabando a Dios, y eso permitió que cuando la alabanza creó una atmósfera, la alabanza es una atmósfera que produce la presencia y que llama a la presencia de Dios a ese lugar. Porque Dios no se hace presente donde no se le busca. Dios no se hace presente donde no se le ama. Dios no se hace presente donde no se le desea. Dios no se hace presente donde no se anhelan sus bendiciones. Por eso cuando una iglesia canta y dice: mándanos lluvia, danos de tu presencia, ahí llega el Señor, pero tienes que decirlo con tu boca. Y ahí estaba. Ellos, dice, orando y alabando a Dios. Te alabamos, Dios Todopoderoso. Es difícil cuando está uno en una circunstancia así decir: porque tú eres bueno, porque grande es tu misericordia. Podrás decirle a Dios: porque tú eres bueno y grande es mi misericordia, cuando estás sufriendo con tu esposo, cuando estás sufriendo con tu hija, cuando estás sufriendo con tus hijos, cuando la economía no va bien. Eso es lo que honra a Dios. Porque es muy fácil alabar a Dios y darle gracias a Dios cuando todas las cosas van bien. Pero cuando las cosas van mal, y la palabra escrita dice que todo obra para bien a los que aman a Dios, ellos empezaron a alabar. Y cuando aquella atmósfera se saturó, cuando aquella atmósfera se llenó, llegó el momento en el que la presencia de Dios se hizo tan intensa, que cuando Dios llega a la vida de una persona, por eso ven ustedes, ¿y por qué tiembla esa persona? Porque el Espíritu Santo lo está tocando. ¿Por qué se cae la persona si nada más le pusieron el dedo encima? Porque el Espíritu Santo lo está tocando. ¿Por qué se cayó Pablo en su caballo cuando oyó la voz de Jesús? Porque era demasiado en nuestra esencia humana. La presencia de Dios es grandiosa y no resistimos. Nos caen, tiemblan, ríen, lloran. Porque cuando estábamos cantando ahorita en la mañana, yo estaba que no aguantaba mis lágrimas. ¿Por qué? Porque estaba triste, no. Porque es algo que yo sentía: Señor, mi Redentor vive, Él vive, Él vive. Alabemos, alabemos, mi Dios vive.
Qué triste aquellos que tienen un conocimiento intelectual que no tienen una experiencia personal. Tú estás aquí porque vienes buscando a Dios. Dios está aquí, pero necesitas anhelarlo y desearlo. Desear que Él derrame su bendición. Esa atmósfera produce lluvia. Esa lluvia de bendición. Por eso es que encontramos la palabra que nos dice que cuando ellos estaban orando, clamando y alabando al Señor, tembló. La presencia de Dios llenó aquel lugar y los cimientos de aquella cárcel. Yo me imagino los bloques de piedra, aquellas construcciones tremendas que se hacían en ese tiempo para que temblara. Dice que tembló y las puertas, los goles, las cerraduras, aquellas se aflojaron, se abrieron, los cepos, las cadenas de todos los presos se soltaron. ¿Qué tiene que ver la tembladera de la tierra para que se me zafe el grillete de la mano? ¿Qué tiene que ver? No pasa por aquí el temblor, pasa en la tierra. ¿Por qué se cayeron? Porque Dios quería librar. Y donde a Él le clamas y le adoras y le alabas, Él se hace presente. Por eso encontramos cada día que Pablo y Silas estuvieron allí glorificando a Dios. La alabanza rompe el poder del enemigo y cambia la atmósfera e invita a la presencia de Dios a nuestras circunstancias. Invita a la presencia de Dios a nuestras circunstancias. Y en Zacarías 14:7 tenemos el punto culminante. Zacarías 14:7. Será un día en el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde, versículo 7 dije, es 17, perdón, 17, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos. Así de sencillo. Sin adoración no hay lluvia. Si no hay oración, porque la oración es un acto de fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el orar es un acto de adoración, porque es reconocer que hay un Dios y que le buscas. Si no, ¿para qué oramos? Entonces la palabra de Dios Él estaba estableciendo en aquel momento al pueblo. Decía, tienen que venir a alabarme, a adorar, porque ese día yo voy a mandar mi bendición. Pero aquel que no me busque, que no me adore y que no me alabe, no va a tener lluvia. Y vuelvo a repetir, el que no pide, no recibe. El que no llama, no se le abrirá. El que no busca, no va a hallar. Por eso nosotros debemos de entender que cuando nosotros le preparamos la atmósfera al Señor, nubes de lluvia, y la lluvia es precisamente entender que son bendiciones de lo alto, donde el Dios Espíritu Santo descenderá a nuestras vidas. Porque la adoración es como una nube que se forma en la atmósfera, y una vez que se acumula, hace descender la lluvia temprana y tardía. Dios nos está llamando a través de la oración y de la alabanza a ser hacedores de bendiciones, hacedores de lluvia. Nuestras iglesias necesitan lluvia, nuestras familias necesitan lluvia, nuestras ciudades necesitan lluvia, los Gedeones necesitan lluvia, nuestros países necesitan desesperadamente lluvia, la lluvia del Espíritu Santo. Y eso solamente va a suceder cuando la oración y la alabanza cambien la atmósfera que nos rodea. Vemos entonces que necesitamos su poder, necesitamos
su autoridad. Necesitamos que su autoridad y su poder se manifiesten en nuestras vidas a través de bendiciones. Los servicios de adoración de nuestra iglesia muchas veces se sienten así como apagados, como que hace falta algo, aunque normalmente, bendito sea Dios, hay un fuego, una presencia de Dios. Pero si tú sientes que los servicios de adoración han bajado y están fríos y secos y sin vida, yo te invito para que te metas y enciendas tu alabanza. No solamente te encajes y te quedes aquí, sino que pongas una sonrisa en tu rostro, pongas energía en tu canción, cantes no solamente para la gente, sino para el mismo Rey de Gloria. El Salmo 150 dice: y todo lo que respira, alabe a Jehová. Y luego dice el Salmo 150 que lo alabemos con instrumentos musicales. Que lo alabemos con instrumentos musicales. David era un adorador y él tocaba música y cantaba alabanzas desde que era niño. Su adoración era un arma poderosa contra el enemigo. Cuando David tocaba el arpa, el rey Saúl estaba en paz y los espíritus malos tenían que salir. ¿Por qué? Porque la alabanza y la música, cuando se hace para Dios, tiene poder sobre los espíritus malos y demoníacos que atormentan nuestras vidas y que quieren que la iglesia se calle, que esté dormida, que esté letargada, que esté silenciada. Pero cuando tú comienzas a alabar y empiezas a declarar que venga lluvia, la lluvia desciende poderosamente. Por eso le quiero decirle a los músicos, todos los músicos levanten su mano que están ahí sentados. Cada que ustedes tocan un acorde, cada que ustedes tocan un tambor o tocan un platillo, cada que te tocan una tecla, están simbrando el reino de las tinieblas. Si lo que hacen ustedes lo hacen en adoración. Cualquier músico puede interpretar música, pero no cualquier músico puede adorar. No cualquier músico se puede convertir en un adorador. Pero si ustedes lo hacen para Dios, esta iglesia y estos cultos se van a simbrar con la presencia de Dios, con ellos tocando y nosotros cantando, haciendo que nuestro aliento glorifique a Dios. Músicos, a ocupar su lugar, corriendo porque el tiempo se nos va. Huele. ¿Cómo sabemos que va a llover? ¿Cómo sabemos que va a llover? Algo como que se siente una humedad, como que huele a tierra mojada. No ha llovido, pero huele a tierra mojada. ¿Por qué? Porque donde está lloviendo está viniendo el viento y está trayendo un ambiente, un aroma que nos manifiesta que la lluvia está próxima a caer. Y en esta mañana el Espíritu Santo está aquí y te dice: ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Estás en la prisión? ¿Estás herido? ¿Estás lastimado? ¿Está lastimada tu hogar, tu familia, tu negocio, tu empresa? ¿Tienes dolor, angustia en tu vida y en tu corazón? Yo te digo una cosa: si tú lo buscas de corazón y lo alabas, Él va a derramar lluvia sobre ti. Tienes que buscarlo. Yo te invito a una ministración rápida. Pasa al frente. Si tú clamas y buscas a Dios, en este momento levanta tus manos y dile: Señor, yo te necesito. Los que tengan esa necesidad, pasen al frente, levanten sus manos y glorifiquen el nombre del Señor.
Escucha la letra. Vengo sediento, cruzando desiertos, mis fuerzas ya por rendir. Ese es nuestro caso. Y en el silencio a veces pienso que Dios se ha olvidado de mí. Una vez más quebrantado, quedo tirado en el sol. Un vaso quebrantado, lo que Dios necesita. Pero la atmósfera cambia, es lo que los Dios vientos necesita. levantan y hoy huele a lluvia. Algo en los cielos se escucha. Viene tu bendición. Una Viene tu tormenta milagro. oportuna. Viene tu milagro. Viene tu Son la milagro. respuesta de Dios. Huele a lluvia que sacia, restaura, me inunda. Tras esa nube oscura ya viene mi bendición. Ahora alzo mis hombros, sacudo el polvo y me paro firme a esperar, porque muy cerca se mira la nube vestida en favor. Toda la atmósfera cambia, los vientos levantan y hoy huele a lluvia. Algo en los cielos se escucha. Una tormenta oportuna. Sopla respuesta de Dios. Recibe tu Huele a bendición. lluvia. Recibe tu bendición. Que sacia, restaura, me inunda. Ese milagro. Tras Ese esa milagro. nube Hoy viene a tu vida. oscura, Hoy viene a tu vida. ya viene mi bendición. Huele a lluvia. Huele a lluvia. Algo en los cielos se escucha. Una tormenta oportuna. Sopla respuesta de Dios. Huele a lluvia que sacia, restaura e inunda. Tras esa nube oscura ya viene mi bendición. ¿Sabes qué hacía? ¿Sabes qué hacía? ¿Sabes qué hacía Pablo? ¿Sabes qué hacían Pablo y Silas? Ellos prepararon esa atmósfera con su alabanza y su oración. La lluvia, hoy están derramando milagros el Señor sobre tu vida. Pero vamos a terminar cerrando esto, alabando a Dios, glorificándolo, a pesar de la necesidad, a pesar del problema. Vamos a declarar la victoria. Y ellos, ¿qué pasó? Fue y los sacó de la prisión, les limpió sus heridas y les dijo: ¿qué haré para ser salvo? Y esa frase y esa oración que ha cambiado miles y millones de personas en el mundo ha sido el propósito de Dios. Y Él les dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Alábalo, 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 alábalo. Sueño. Gózate, gózate, gózate en medio del problema.
alabemos con salterios, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las palmas, alabemos, alabemos todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos, manos para arriba, que suenen las trompetas, glorificado sea el que por mí pelea, glorifique con los timbales, címbalos que son resonantes, voces que son angelicales, que todo lo que respire cante. Que todo lo que respire cante. Que todo lo que respire cante. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche, alabemos, alabemos. Levanta tus manos. Padre bendito, en esta mañana te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Señor, por tu presencia aquí con nosotros. Te bendecimos, te adoramos, declaramos que tú eres el eterno Dios todopoderoso, que no hay fuera de ti Dios, que tú eres el creador y sustentador de todo el universo, que tú nos amas, somos tus hijos y tú eres nuestro Padre. Hoy declaramos, Señor, atado y reprendemos todo espíritu de iniquidad, todo espíritu de inmundicia, de impiedad, de injusticia. Señor, atamos a todos los principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad, y declaramos sobre esta ciudad una victoria completa y total y aplastante sobre la mentira y sobre el engaño. Padre, levanta a tu pueblo, levanta a tus hijos en el nombre de Jesús. Hoy lo declaramos y lo creemos, y todos decimos amén. Aplauso. Estamos despedidos.